Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de primeros auxilios. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de las intoxicaciones y vamos a hablar de las intoxicaciones más comunes y de lo que tienen que hacer en función de los primeros auxilios. Dentro de los aprendizajes esperados van a tener para esta oportunidad distingue los protocolos de actuación para cada caso de intoxicación a fin de entregar los primeros auxilios de forma oportuna y eficaz y además identificando signos y síntomas en víctimas de intoxicaciones agudas. Dentro de los indicadores de logro, distingue los diferentes tipos de intoxicaciones comunes, su tratamiento de primer contacto, las diferentes sustancias que causan envenenamiento, identifica signos y síntomas pertinentes para los distintos tipos de intoxicaciones y presta la ayuda necesaria para salvaguardar la vida de él o los afectados. Vamos a partir un poco definiendo el concepto de intoxicación. Una intoxicación es causada por la exposición a una sustancia dañina, y esa sustancia dañina puede ingresar al cuerpo de distintas maneras, a través de la piel, a través del contacto con las mucosas, por ingestión, por inhalación, ¿ya? La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente, por lo que todas las intoxicaciones, o la gran mayoría, ¿no es cierto?, son prevenibles. Vamos a tener, por ejemplo, algunos elementos que causan intoxicaciones de los más comunes: el gas monóxido de carbono de hornos, motores a gas, incendios, calefactores que se producen, ¿no es cierto?, de la combustión del gas licuado en lugares poco ventilados. Algunos alimentos, ¿no es cierto?, que generalmente cuando yo les hablo de alimentos, ustedes automáticamente piensan en los mariscos. Algunos químicos en el lugar de trabajo, en el caso de ustedes que van a trabajar en hospitales y en lugares de ese tipo, se van a encontrar con que van a necesitar utilizar elementos químicos como los detergentes y los amonios cuaternarios, y esos tienen gran riesgo de intoxicación a través de la piel. Algunos fármacos recetados o de venta libre, como una sobredosis de ácido acetilsalicílico y drogas ilícitas como la cocaína, y aquí puede entrar cualquier fármaco, desde el fármaco más inocente, como por ejemplo la vitamina C, ¿no es cierto?, hasta las drogas ilícitas. Vamos a tener plantas de interiores y de exteriores, no solo comer plantas tóxicas, sino que también hay plantas que, como medio de defensa natural, expelen una cierta sustancia que es tóxica, como muchos de ustedes se han ido al campo o al cerro, deben conocer el litre, que al contacto con el litre de la piel se irrita, ¿no es cierto?, y se produce, si es mucho, una cierta intoxicación. Vamos a tener las pinturas, detergentes y productos de limpieza de uso doméstico, y los insecticidas, que son, en general, las intoxicaciones por insecticidas son más habituales en el medio industrial. La intoxicación alimentaria, que es la primera que vamos a revisar, ocurre cuando uno ingiere un alimento o agua que contiene bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidas por estos microorganismos. Generalmente son estas intoxicaciones que uno ve en los restaurantes, en las pescaderías, en un matrimonio, en un cumpleaños. Pueden afectar a una sola persona o a varias personas, dependiendo de la cantidad de alimento contaminado que se haya ingerido, ¿ya? Es fácil de detectar porque uno habitualmente asocia claramente en la hora en que uno se intoxicó con la evolución del cuadro, que lo vamos a ver enseguida. Cualquier alimento preparado por alguien que no se lave las manos adecuadamente es un riesgo. Cualquier alimento preparado usando utensilios de cocina, tablas de cortar y otras herramientas que no estén totalmente limpias. Y aquí es bueno que ustedes conozcan lo que se llama contaminación cruzada, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene una tabla de cortar y un cuchillo que usa para picar pescado o trabajar con pescado, no use esa misma tabla y ese mismo cuchillo para verduras, ¿ya? A menos que la haya lavado entre uso y uso. Los productos lácteos o alimentos que contengan mayonesa, de hecho en algún tiempo se prohibió el uso de mayonesa casera en los restaurantes, como ensalada de col o de papa que hayan permanecido fuera del refrigerador por mucho tiempo.
Los alimentos congelados o refrigerados que no se guarden a la temperatura apropiada o que no se recaliente a la temperatura correcta, y esto vale también para cuando uno compra, por ejemplo, varios trozos de carne o piezas de carne, las mete todas juntas a congelar para sacar un trocito, uno descongela todo y después vuelve a congelar. Eso no hay que hacerlo porque automáticamente hay un riesgo mucho mayor de intoxicación alimentaria. Los pescados o las ostras crudas, ustedes saben que en algún tiempo atrás también se prohibió el consumo de pescado crudo, como el sushi o el ceviche, ¿ya? Y muchas de las mariscos bivalvos que pueden contener marea roja. Las frutas o verduras que no se hayan lavado bien o sus jugos no pasteurizados, las carnes y los huevos mal cocidos, todas esas carnes a punto o a medio, ¿no es cierto?, que tienen ese centro rojo sangrante, hay que evitarlas. Agua proveniente de un pozo o arroyo, o agua en una ciudad o pueblo que no haya sido tratada. En general, en Chile casi todas nuestras aguas son potables, han sido tratadas con algunos elementos químicos, pero igual nunca está de más volver a filtrarla, hervirla y todo lo demás, porque de repente uno no sabe en el trayecto, ¿no es cierto?, qué es lo que puede haber ocurrido con esa agua. ¿Cuáles son las formas de presentación de esta intoxicación alimentaria? Generalmente los síntomas comienzan al cabo de 2 a 6 horas después de ingerir el alimento, por eso que es tan fácil reconocer cuándo se intoxicó, con quién se intoxicó. Y ese tiempo va a depender de lo que se haya ingerido y la cantidad de microorganismos que se hayan ingerido, y va a depender, y eso lo va a hacer más largo o más corto, ¿no es cierto?, hasta que aparezcan los signos y los síntomas. Dentro de los signos y los síntomas vamos a tener cólicos abdominales, diarrea, puede tener sangre, esa diarrea, puede haber fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos y debilidad. Como está en la imagen, la gran mayoría de las bacterias o microorganismos que producen intoxicaciones alimentarias son la Escherichia coli y el estafilococo dorado. La Escherichia coli generalmente está en las fecas humanas y el estafilococo dorado es una bacteria oportunista que se encuentra principalmente a nivel de la piel. ¿Qué hacer con un paciente con intoxicación alimentaria? Primero, la prioridad número 1 es mantener al paciente hidratado, preguntar, ¿no es cierto?, claramente qué es lo que comió y cuándo comió. En general, en este tipo de intoxicaciones lo identifican bastante rápido. Y se puede utilizar sales rehidratantes orales o algunas botellas, ¿no es cierto?, que son con soluciones hipertónicas que se pueden comprar en la farmacia o en el supermercado. Ustedes conocen varias, que son esas bebidas de deportistas. Y cuando se compren sales rehidratantes orales hay que asegurarse de mezclar el polvo que viene con agua potable. Si no tienen sales rehidratantes, se puede hacer una mezcla casera, ¿no es cierto?, donde usted va a tener un litro de agua hervida fría, ¿ya?, donde usted le va a poner media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio y 4 cucharaditas de azúcar para que no sea tan malo, ¿ya? La idea es que ese litro de agua se lo vayan tomando en caso de los niños con una cucharita o de a poquito, y en caso de los adultos a libre demanda, ¿no es cierto?, porque eso solamente les va a rehidratar. Si la persona persiste con diarrea, se le asocia una mucosidad y sangre a las deposiciones, tiene fiebre y escalofríos o vómitos a repetición, hay que trasladarla de inmediato a ¿no es cierto?, la unidad de emergencia para un tratamiento intravenoso. Lo mismo que si no tolerara por vía oral esta solución de rehidratación que vamos a fabricar. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No hay que automedicarse, eso es un principio básico que tenemos que tener en cuenta. No usar medicinas para controlar la diarrea sin haber hablado antes con el médico, y si tiene diarrea con sangre o fiebre, ¿no es cierto?, o si la diarrea es intensa, porque muchas veces las grandes cantidades de bacterias o de microorganismos se eliminan a través de la diarrea, y hay que tratar de no medicar a los niños tampoco. En el caso de la intoxicación por detergentes, los detergentes que existen en el mercado y con lo que potencialmente podemos entrar en contacto son
y acá ustedes me imagino que deben estar pensando en toda la cantidad de cosas que tienen debajo del lavaplatos. Tenemos el detergente lavavajillas a mano, que puede ser de estos líquidos, ¿no es cierto?, en polvo o concentrado, como ustedes quieran. Detergentes para máquinas de lavavajillas convencionales en polvo y líquido y concentrados en polvo, poco habituales en nuestro medio, somos pocos, son muy pocas las personas que usan lavavajillas. Abrillantadores para máquinas lavavajillas, también muy poco. Jabones para el lavado de ropa, el típico jabón Popeye. Detergentes para el lavado de ropa convencionales y concentrados en polvo y líquido. Productos para el prelavado de ropa, todos estos spray, quita manchas y todas estas cosas que se usan antes de meter la ropa a la lavadora. Anticalcáreos para el lavado de ropa, que son elementos que ablandan el agua, o ablandadores de agua, que ustedes los van a encontrar en alguna ferretería. También deberíamos usar, pero en general no lo usamos, el agua de Santiago es bastante dura. Blanqueantes liberadores de oxígeno líquidos en polvo, ¿ya? Que puede ser todos estos blanqueadores sin cloro, y suavizantes para la ropa convencionales y concentrados. En general, los detergentes que son de uso habitual tienen elementos que se llaman tensioactivos aniónicos y no iónicos, y tienen escasa o nula toxicidad, ¿no es cierto?, excepto algunos detergentes para máquinas lavavajillas que tienen soda cáustica y que se comportan como cáusticos alcalinos, o sea, son igualmente peligrosos, igual como si fuera un ácido, ¿ya?, pero alcalino. Pero de igual manera, en general, cualquier producto detergente, como los suavizantes concentrados de ropa, si se toman en grandes concentraciones, por ejemplo, si uno se toma una botella entera, van a producir, van a tener una acción cáustica, ¿ya?, y ácida, dependiendo del pH del elemento que uno esté ingiriendo. Y para que un detergente tenga un comportamiento cáustico es necesario que presenten un pH inferior a 3 o superior a 12. Eso lo pueden observar en las etiquetas de los detergentes que ustedes van a manejar, ¿ya? En general, la clínica o las manifestaciones clínicas van a depender de a través de qué se intoxicó la persona. Si es por contacto con algún concentrado en la piel, se va a producir irritación y queratoconjuntivitis, sobre todo a nivel de los ojos. Si se lo tomó, probablemente va a tener una irritación, náuseas, vómito y diarrea. Si fue por inhalación, se va a producir una suerte de cuadro asmático, ¿ya?, o una neumonitis química con estridores importantes, que son sonidos especiales de la respiración. Si se lo ingirió, va a tener un efecto, ¿no es cierto?, a través de alteraciones hidroelectrolíticas en el riñón, ¿ya?, por lo que va a producir menor orina y una serie de otras cosas más. Y a nivel neurológico vamos a tener confusión, agitación, debilidad y ataxia, que es la dificultad, ¿no es cierto?, para realizar movimientos finos de las manos. ¿Qué debemos hacer en caso de una intoxicación por detergente? Vamos a tener, si es a través del contacto cutáneo, ¿no es cierto?, y esto va a depender de la cantidad de detergente y del tiempo que se haya estado en contacto con la sustancia. Esto es en general para todas las intoxicaciones. Lo que vamos a hacer es lavado por arrastre con agua abundante y tratamiento sintomático de las lesiones. Lo ideal es no echarle nada a la piel, ¿ya? En general, los químicos pueden producir ciertos tipos de quemadura que son químicas. Por lo tanto, cualquier elemento que uno además le ponga a la piel puede producir mayor irritación y mayor problema finalmente. Lo que sí hay que hacer es lavar con agua abundante y dejar correr, ¿no es cierto?, el agua sobre la lesión para que por arrastre vaya eliminando y vaya disminuyendo la concentración de ese tóxico que está en contacto con la piel, ¿ya? En general, ustedes dirán, no, pero es un chorrito nomás. No, son 10 a 15 minutos de lavado bajo el chorro del agua. En el caso de contacto ocular,
lavado continuo durante 10 a 15 minutos con agua o suero fisiológico, valoración por oftalmología si presenta alguna clínica de queratoconjuntivitis, y eso en el fondo se siente como que uno tuviera vidrio molido entre medio de los párpados, ¿ya? Generalmente eso ocurre cuando se sospecha contacto con productos cáusticos. Muy doloroso, las personas refieren como que tener arena debajo de los párpados, y en general puede producir una ceguera importante si es que no se trata a tiempo. Si es a través de la ingestión, no existe evidencia científica sobre los beneficios de la administración de antiespumantes como el aceite de oliva. Tampoco está recomendado, ¿no es cierto?, sobre todo en niños, porque es de muy mala tolerancia y puede provocar el vómito, que es lo que nosotros no queremos. Hay que tratar de no provocar el vómito, a menos que lo recomiende el centro de toxicología al que vamos a llamar, ¿ya? En la mayoría de los casos es beneficioso la dilución con agua, leche o agua albuminosa, ¿no es cierto?, que puede ser agua con alguna albúmina, que puede ser alguna proteína, ¿ya? Pero en general el agua es lo que mejor funciona porque produce, el agua es el diluyente universal. Si entre los componentes del tóxico predominan las grasas, es mejor usar agua que leche, ya que esta favorece la absorción de dichas grasas. O sea, en general se cumple, ¿no es cierto?, que el agua es el diluyente universal de cualquier soluto que nosotros tengamos. En casos de intoxicación por detergentes, antes de llamar a emergencias o a cualquier otra persona, hay que tener ciertos datos como la edad, el peso, el estado general de la persona, ¿ya? El peso no tiene para qué ser exacto, pero puede ser aproximado. El nombre del producto con los ingredientes y concentración si se conocen, o en su defecto tener la botella, ¿no es cierto? Si es que ustedes no tienen identificado ese producto con alguna etiqueta, tener la botella a mano con el resto o lo que haya quedado de lo que tenía en su interior, ¿ya? La hora en que fue ingerido y la cantidad ingerida si es que la conocen, o de alguna forma también tratar de estimarlo. Siempre es bueno llevar la etiqueta del frasco o el frasco con los componentes del producto, sobre todo cuando ustedes no saben lo que tenía el frasco. Se pueden comunicar con el centro de toxicología local y en el caso nuestro, tenemos un centro de toxicología que está a nivel nacional, que es el CITUC, que es el Centro de Emergencias Toxicológicas de la Católica. Ahí está el número, que es un número de teléfono que está disponible las 24 horas del día en todo el país. Y tenemos también, les voy a mostrar la página del... La página del CITUC para que ustedes la vean, ¿ya? Donde aparecen distintas informaciones acerca del CITUC, qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Toda la información general, ¿no es cierto?, de lo que hacen, y también algunos diplomados que les pueden servir para más adelante si ustedes quieren estudiar más toxicología. En el caso de las intoxicaciones por insecticidas, existen varios tipos de insecticidas, entre ellos los carbamatos, organoclorados y los herbicidas, que son insecticidas y herbicidas de uso industrial, agrícola, ¿no es cierto?, donde hay, el mecanismo de acción es una unión reversible a la enzima colinesterasa. En algún minuto vamos a ahondar un poco más en eso, pero no es materia para esta clase. Y básicamente tienen tratamiento en un centro hospitalario, y los órganos fosforados, que generalmente los que ustedes más van a conocer y más van a escuchar, porque hay muchos insecticida que diga de uso agrícola y de uso doméstico que tienen componentes de órganos fosforados y que hacen una unión irreversible a la enzima colinesterasa. Por lo tanto hay que tener mucho ojo con esto, y estos son responsables de casi el 80% de las intoxicaciones por plaguicidas que requieren atención médica y del 75% de las muertes por plaguicidas, ¿ya? En general, este es el que ustedes más van a conocer, es uno de los componentes que más se utiliza en la fumigación a nivel agrícola, ¿ya? Y si no se usa bien,
puede tener, digamos, puede intoxicar a través del propio contacto con la piel o a través de la aspiración de los vapores, ¿no es cierto?, que se producen al fumigar. Después tenemos los paradiclorobencenos, que son las bolitas de alcanfor o naftalina, que no sé si ustedes las conocen o van en las casas de los abuelos, ¿no es cierto?, adentro de los abrigos, han encontrado unas bolitas blancas que tienen un olor bastante penetrante. Esas son las bolitas de naftalina que se usan para ahuyentar a las polillas. Y estos compuestos también están presentes en algunos ambientadores de inodoros, ¿no es cierto?, que son estos desodorantes ambientales en barra o en gel, ¿ya? El mecanismo de acción en el hombre todavía no está definido y son bastante fáciles de ser confundidos, sobre todo por los niños, con bolitas de menta, porque son muy parecidas a estas bolitas de menta que venden en el comercio, ¿ya? La intoxicación por plaguicida tiene distintas manifestaciones dependiendo de por dónde se adquiera esa intoxicación, y el intervalo de tiempo entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas varía entre 5 minutos y 12 a 24 horas en general, y eso va a depender, como yo les decía anteriormente, del tipo, la cantidad y la vía de entrada del tóxico, ¿ya? Si, por ejemplo, yo me caía dentro de un tarro de órgano fosforado, claramente en el momento voy a empezar a tener síntomas. No sé si me explico. Vamos a tener a nivel de la piel irritación y enrojecimiento, a nivel de las mucosas en general, aumento de la salivación, aumento del lagrimeo, pupilas pequeñas, porque el cuerpo trata de defenderse de este químico. A nivel cardíaco, una bradicardia, a nivel, digamos, del sistema digestivo, irritación y dolor tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea. Como consecuencia de eso vamos a tener un aumento de la micción por una acción de desequilibrio electrolítico. A nivel respiratorio, lo mismo, un cuadro de tipo respiratorio casi asmático, una dificultad respiratoria con sibilancias, y a nivel neurológico, ansiedad, coma, convulsiones, mareo, dolor de cabeza, debilidad. Cuando tenemos estos síntomas neurológicos, quiere decir que ya no podemos esperar y que tenemos que trasladar a esa persona de la forma más rápidamente posible a la urgencia. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo primero es conseguir ayuda médica de inmediato, llamar a emergencia y al centro de toxicología que yo ya les mencioné, y nuevamente tener algunos datos como la edad, el peso, el estado de la persona, el nombre del producto con sus ingredientes y concentración si es que se conocen, la hora en que fue ingerido o en la que tuvo contacto y la cantidad aproximada con la que tuvo contacto o la concentración en su defecto, ¿ya? Como primera medida en caso de intoxicación por plaguicidas o todos estos elementos que acabamos de ver, lo primero que tienen que hacer es bañar a la persona, meterla bajo el chorro del agua por largo rato para eliminar todo residuo que haya quedado en la ropa o en la piel de ese elemento tóxico. Cuando hay ingestas por intento de suicidio, no hay que provocar el vómito a la persona, a menos que así lo indique desde el centro toxicológico o algún médico, ¿no es cierto?, que sea especialista en el caso. Si fue por contacto cutáneo, nuevamente vamos a enjuagar con abundante agua bajo el chorro de la llave, ojalá durante al menos 15 minutos. Y si fue por inhalación, hay que llevarla inmediatamente a tomar aire fresco si es que no tenemos oxígeno a mano con lo que la podamos ayudar. Con eso, chiquillos, terminamos en relación a las intoxicaciones. Si tienen dudas o consultas, las pueden hacer directamente a mi correo. Esta es la primera parte de la unidad 6. Ya viene la segunda parte, que es la de picaduras de insectos y mordeduras de animales. Y suscríbanse al canal de YouTube para que tengan acceso a los videos inmediatamente cuando se suben y no tengan que estar esperando a que estén disponibles en el aula virtual. Pueden dejarme los comentarios o las dudas a través del aula virtual o en su defecto en los comentarios de YouTube. Nos vemos, chiquillos, en la próxima clase.